Adelante. Muy bien, buenas noches a todos, o cuando escuchen o vean el video, los saludamos a todos, los invitamos a participar, si quieren participar, se comunican con Alejandro y bueno, son todos muy bienvenidos. Compartan el video, denle like, suscríbanse al canal de Alejandro y que Dios derrame sobre todos nosotros todo su amor, su misericordia. Y la oración del Espíritu Santo dice: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, gracias, Fernando. Bueno, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Muy buenas tardes a todos. un gusto verlos. Y a nuestros amigos también, con gusto les compartimos este momento que yo di en llamar el anticristo y el fin de los tiempos. Les adelanto que no es un tema que a mí me agrada especialmente, pero considero importante tenerlo en cuenta para enriquecer nuestra vida cristiana y ya se van a dar cuenta por qué. Y aún para el bien de la humanidad, ¿no? Por supuesto que siempre apuntamos a eso, ¿no? Al bien de todos, porque creemos que Dios trae paz y salvación para todos. Muy bien. Comenzamos con Primera de Juan 2:18, que dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Desde ya sabemos todo cuando hablamos del anticristo, de dónde procede, ¿no? Muy bien. En 1 de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por esto reafirma que el anticristo está en el mundo desde el comienzo de la predicación de este evangelio. El mismo Jesús va a hablar de esto, ya lo vamos a ver más adelante. Segunda Juan 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Muy bien. También leemos en Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. O sea que tenemos que predicar en todo el mundo. Y en Mateo 16:3 el Señor nos dice: y por la mañana decís, hoy habrá tempestad, porque tiene arrebores el cielo, nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Justamente cuando habla de las señales de los tiempos, se refiere a esto, al fin de los tiempos, ¿no? Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Esto lo dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Esto es una esperanza que nos da el Señor de que siempre va a estar con nosotros bajo cualquier circunstancia. Él está, digamos, 24/7, todos los días del año y a toda hora. Está con nosotros. Él ha vencido al mundo porque murió y resucitó. Lucas 21:8 dice, él entonces dijo, mirad que no se hacen engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. Perdón. Bueno, entonces en Lucas 21:8 leemos que dijo el Señor, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Ya en ese momento se hablaba del tiempo final, ¿no? Bueno, justamente vamos a hablar del tiempo ahora. En 1 Corintios 7, 29 al 31 leemos que dijo el tomado Pablo. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Los que lloran como si no llorasen. Los que se alegran como si no se alegrasen. Los que compran como si no poseyesen. Los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Y en 2 Timoteo 4:2 nos dice que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muy bien. En Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y lo que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahí sí hablo del final del tiempo. Y en Apocalipsis 3:11 dice, he aquí, yo vengo pronto, usted lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Y en Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Se refiere al Señor, ¿no? Y en 22:20 de Apocalipsis es la última expresión de este libro donde se cita a Jesús diciendo, ciertamente vengo pronto. A lo que la iglesia responde con un anhelo. Amén. Ven, Señor Jesús. Bueno, y hablando más precisamente del fin de los tiempos, en Mateo 24:3 al 14 leemos que nos dijo el Señor Jesús. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Lo cual evidentemente es un cuadro que a mí no me agrada mucho, ¿no? Precisamente, ¿no? No es precisamente algo que a mí me agrade este fin de los tiempos. Entonces os entregarán la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mí. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el Señor. Muy bien.
O sea que el mismo Señor Jesús nos advierte que va a llegar el fin después de estas enorme cantidad de dificultades. Después hay otros pasajes en la Biblia que habla de que el sol se convertirá en sangre, en fin, que los cataclismos de los cielos, en fin. Pero con esta parte, digamos, es suficiente para demostrarlo que el mismo Jesús lo afirma claramente. En Mateo 24:42 Jesús nos dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Porque evidentemente el Señor cuando venga a la tierra no nos va a avisar una semana o 15 días antes o un mes antes voy a ir. Va a aparecer de golpe, como un rayo que cae del cielo, así, y va a cubrir toda la tierra. Entonces, y justamente habla en algunos párrafos del siervo perezoso que no espera la llegada de su Señor y cuando llega el Señor lo sorprende emborrachándose y haciendo cosas indebidas. Bueno, muy bien. Entonces, en 1 Corintios 15, 23 a 26, dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que se ha destruido es la muerte. Y en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17 leemos, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre en el Señor. Bueno, en resumen, la Biblia habla claramente de la segunda venida de guerras y rumores de guerra, ¿no? Por un lado. Y actualmente en el mundo, no sé si saben, hay 59 conflictos armados y 95 países involucrados. Afortunadamente, estos días se acaba de concretar provisoriamente la paz entre Gaza e Israel, que esperemos perdure. Recién se está firmando los papeles, se está llevando adelante. Sería un conflicto menos, ¿no? Solo en la guerra de Ucrania murieron 600.000 rusos y 480.000 ucranianos. Y hubo 11 millones de desplazados. En Gaza hubo 66.000 muertos, de los cuales 80% son civiles. 1,9 millones de desplazados, que es el 85% de la población. Además, bueno, de la destrucción casi total de la ciudad, ¿no? Ustedes habrán visto la foto, ¿no? En cuanto, decía también Jesús, hablaba de que habrá tormentas, acá lo dice más claro, habrá pestes, hambre, terremotos, dice terremotos, pero podemos englobar con los terremotos también los problemas, todos los problemas climáticos que va a haber, ¿no? En este momento en el mundo, el cambio climático que produce calentamiento global y fenómenos meteorológicos, justamente, sequías, olas de calor, incendios, tormentas e inundaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que hace poco en España hubo una tormenta de tierra y lodo, ¿no? Bueno, derretimiento de los polos produce el calentamiento global, los glaciares y el permafrost está en peligro de derretirse. Es una base de hielo muy consolidada y contiene una enorme cantidad de agua. Si eso se derrite, podríamos ocurrir algo parecido a lo que pasó con el arca de Noé, ¿no? Estaríamos todos inundados. Y con el aumento del nivel del mar desaparecen muchos pueblos y los primeros son los pueblos costeros, ¿no? Bueno,
Después se produce a raíz del aumento de CO2, del anhídrido carbónico en el aire, acidificación de los océanos, ¿eh? Y el calentamiento combinado producen la destrucción de los corales, ¿eh? Por el ácido. Y además la sobrecontaminación por el plástico y todos los materiales, incluso redes y todo que quedan tirados en los océanos. Que eso afecta terriblemente a la biosfera, porque de los corales también viven muchas especies marinas, muchos peces, ¿no? Al destruirse los corales también mueren los peces. Y no en vano han aparecido muchos peces muertos en diversos lugares. La reciente reunión en Ginebra en agosto de 2025 no logró un acuerdo para detener la contaminación por plástico de los océanos, lo que provocó el primer tratado mundial vinculante sobre el tema fracasara por segunda vez. Las principales diferencias radican en limitar la producción de plástico, apoyado por unos 80 países, incluido la Unión Europea, y la gestión de residuos. La postura de países productores de petróleo como Arabia Saudita y Estados Unidos. Bueno, muy bien. Y a esto, evidentemente, produce impactos en la salud y la biodiversidad, extinción de especies. Hay especies que pueden desaparecer. Bueno, otro elemento tremendo de destrucción de esta sociedad, no solamente, como decíamos, el cambio climático, ¿no? Y las guerras, que de por sí son elementos muy destructivos. Otro elemento realmente muy importante para la destrucción de la sociedad y el tramado social es el narcotráfico. El narcotráfico, lamentablemente, en este momento abarca todas las naciones del mundo. En producción, distribución y consumo de drogas. No hay ninguna nación que no tenga producción, distribución y consumo de droga en distintas medidas. Siendo los principales consumidores Australia y Nueva Zelanda con mayor consumo de cocaína. Estados Unidos y Canadá, opiáceos y cannabis. Y ahora apareció una droga nueva, muy potente, que es un opiáceo, un derivado del opio, pero que es terrible por sus efectos y que después produjo algo en la Argentina que les voy a comentar, que se denomina el fentanilo. El fentanilo en algunas versiones es 100 veces más poderosa que el opio, y en algunas variedades de fentanilo son 10.000 veces más poderosa que el opio, lo cual hace que la comercialización del fentanilo sea muy fácil. El fentanilo se distribuye directamente por correo, sobres, en pastillas, porque es tan potente que con muy pequeñas dosis se distribuye en pastillas y es muy difícil de detectar por lo pequeña de la dosis. Entonces, como ya sabemos, en México y Colombia están los principales carteles de la droga. El cartel de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, Clan y cartel del Golfo. Aunque afortunadamente en un aspecto están desapareciendo los grandes carteles, eso no significa que la comercialización y la venta de drogas de nivel contrario ha aumentado, porque han transformado lo que es un gran cartel en pequeños, digamos, grupos que están unidos en una red, y entonces la distribución y la comercialización de los productos se han distribuido, y es incluso más difícil de localizar ahora, porque al no estar concentrado, esa dispersión ha provocado un refuerzo de los que lamentablemente comercializan con la droga. Inclusive han encontrado aplicaciones de fentanilo con otros productos como la cocaína, que lo hacen aún más terrible y
poderoso para realmente producir incluso la muerte de los consumidores, ¿no? Y hablando de muerte de consumidores, Norteamérica es el país que más muertos por drogas tiene en el mundo. Es el país que más muertos tiene. Las características, analizando las características de los primeros 15 países, en el consumo de drogas se pueden identificar tres grupos. Por un lado aparecen naciones ricas de tradición liberal con escasas regulaciones estatales sobre la economía y la sociedad, por un problema de desigualdad creciente. Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Australia. El segundo grupo está compuesto por países comunistas, algunos de los cuales atraviesan desde hace décadas problemas económicos de violencia y de inestabilidad política. Rusia, Ucrania, Lituania y Estonia. El tercer segmento es lo que más sorpresa podría generar a primera vista porque son de acuerdo a todas las mediciones de los países que tienen los mayores estándares de bienestar social y calidad institucional en el planeta: Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, los nórdicos. Por último, hay tres casos sin conexiones claras entre sí, aunque tienen en común notables déficits sociales y políticos: Kenia, Venezuela y Irán. Y finalmente, un dato muy importante es que China es el principal, escuchen bien esto, productor de fentanilo, la droga más mortal y potente de la actualidad. Y qué curioso, ¿no? Parece una ironía de la historia, porque ustedes recuerdan que Inglaterra, de alguna manera, colonizó a China cuando dominaba, les vendía el opio. La que introdujo el opio en China fue Inglaterra. Y después lo copiaron los chinos. Y ahora son los chinos los que le venden el fentanilo, que es mucho más peligroso que el opio, a los ingleses, ¿no? Qué cosa, qué paradoja que tiene la vida, ¿no? Y bueno, además de estos elementos de por sí hasta ahora preocupantes, ¿no? Como decimos, la guerra, la contaminación ambiental, por el calentamiento global, y el cual no entré en muchos detalles de cómo se produce, pero básicamente es por la acumulación de anhídrido carbónico en la atmósfera. Y además la droga que lamentablemente no se detiene, sino que está creciendo en todo el mundo, ¿no? Y por más que los gobiernos hacen, como podríamos decir, una serie de consideraciones acerca del combate de las drogas que están combatiendo, en el fondo realmente no sabemos si son cómplices también, porque la droga se consigue con total facilidad en todas partes. En la Argentina mismo, acá en la capital federal, ¿no? Yo me acuerdo que conocí a un ciego, ¿no? Un señor ciego que pedía en una esquina, Rivadavia. Y el ciego sabía dónde se vendía droga en Buenos Aires. Un ciego. Él sabía perfectamente dónde vendía droga. Ahora las autoridades no lo saben, por eso no lo pudieron combatir, porque se siguen vendiendo. Todos sabemos, casi todos sabemos que en las villas se vende droga, todo lo que pasó en Rosario. Y en cualquier parte del país se consigue la droga. Lo combaten, pero como decía antes, por ahí, los grandes grupos desaparecen, pero se distribuye y aparece de vuelta, la droga aparece de cualquier manera. ¿Cómo será el negocio de la droga? Que dicen que incluso la mandan, se puede comprar por internet. Y está tan asegurado el negocio que dice, como toda compra que uno hace al extranjero, si no le entregan la droga, le devuelven el dinero. Eso me acabo de enterar, la verdad que me pareció increíble, ¿no? Yo todos estos datos los saqué de Google, ¿no? Lo pueden googlear y lo buscan y encuentran todo lo que quieran saber. Realmente es un mundo nuevo para mí, no conozco mucho y la verdad que me da mucha pena, ¿no? Pero además de estos tres elementos que ya estamos considerando ahora, las guerras, el cambio climático y la droga, hay un cuarto elemento en esta época, lamentablemente, que es la familia que está en crisis.
La familia está en crisis de tres tipos. Puede haber más elementos de crisis, yo trato de resumir un poco. Todo esto daría para hacer con cada cosa una charla sola, pero bueno, en bien de la brevedad, la familia está en crisis primero por una crisis moral, después por una crisis de autoridad y después por una crisis de valores. La crisis moral es evidente, ¿no? La crisis moral donde primeramente la gente actualmente se casa y se descasa con una facilidad, como si se pusiera una camiseta o se cambiara un par de zapatos, ¿no? Se casan total en forma bastante banal, se separan. Además, el engaño, la traición y toda una serie de cuestiones de perversión sexual que se ven, que inclusive abarcan, al respecto de eso, tengo un comentario para hacerles. Hoy en día, inclusive, eso lo mandaron información a discípulos del grupo nuestro de cristianos. El Congreso Trans en Tucumán, ¿no? Suspendido, lo pueden googlear también. Recientemente, claro, porque la gente de Tucumán se opuso, era un Congreso Trans para la niñez. Y decían que el sexo no indica el género. Ellos, según ellos, el sexo no indica el género. Después uno puede, porque se hablaba de hormonizar a los chicos para cambiar el sexo, ¿no? Lo cual evidentemente habla de un estado de perversión moral bastante grande. Y ahora parece que lo quieren hacer en Córdoba. No sé si lo dejarán. Y además de autoridad. ¿Por qué la crisis de autoridad? Porque los padres se ocupan más de su propia vida que de sus hijos, ¿no? Y del cónyuge. Es como que los padres, en cada uno del hogar, mira más su ombligo y lo que pasa alrededor no les importa. Los hijos están absorbidos por la computadora o por el teléfono, los padres también por sus programas, sus diversiones, sus entretenimientos y sus placeres. Vas a saber qué otras cosas más. Y los hijos no tienen límites, ni orientación clara. Los padres no dialogan. Los matrimonios se separan como si nada, ¿no? Lamentablemente, en ese sentido, obviamente hay una crisis de autoridad, además, fundamentalmente porque no reconocen la autoridad de Dios. Una sociedad que no tiene puesta su mira en Dios como la principal autoridad, no puede tener autoridad, ¿no? O sea, para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Eso lo explicó muy bien en el Evangelio el soldado romano, al cual eh, Jesús le iba a sanar un hijo y le dijo: yo no soy digno que entres en mi casa, yo soy soldado y tengo autoridad sobre era un centurión, el famoso centurión. Tengo autoridad sobre mi soldado. A este digo va y va, a este viene y viene. Tú di la palabra y mismo será sanado. Él era soldado y sabía lo que era tener autoridad. En esta sociedad no existe el principio de autoridad porque no creemos en lo más importante que es la autoridad de Dios, ¿no? Muy bien, eso ya implica una crisis de valores. Y los valores, como decía antes, están puestos más en el ombligo que en la realidad que nos rodea y en el mundo que nos toca vivir, ¿no? Pero si todo esto fuera poco, digamos, si no alcanzara como para que uno piense que realmente este mundo está en una profunda crisis, mucho más profunda de lo que imaginamos, porque ya dimos cuatro elementos bastante contundentes, ¿no? La guerra, el cambio climático, las drogas, la familia en crisis, ¿no? Tenemos que hablar también de la riqueza mundial. La riqueza mundial está muy mal distribuida, ¿no?
El 1% de la población tiene la mitad de toda la riqueza de la tierra. Y esa acumulación sigue aumentando, no es que se detiene. Son cada vez más ricos, los famosos trillonarios, ¿no? Como dicen. Y hay más de 3.400 millones de habitantes que están por debajo de la clase media. Y 700 millones en pobreza extrema. Y como decía, la acumulación aumenta. Realmente es preocupante. Además, imagínense que habiendo tanta necesidad en tanta gente, ¿no? 700 millones en pobreza extrema, que creo que son los que viven con $1 o $2 por día. Imagínense, $1 o $2 por día, ¿qué se puede hacer? Y habrá peores también, ¿no? Como para los que están en la guerra en Gaza, ¿no? Como pasó. Eso evidentemente facilita que estas bandas de delincuentes consigan lo que quieren fácilmente, porque la gente entre morirse o traficar droga o hacer cualquier cosa para alcanzar $1, lo va a hacer porque ya su vida no tiene ningún valor, ¿no? Porque justamente la delincuencia se ceba también en la necesidad de la gente, ¿no? Así que y teniendo tamaña cantidad y justamente África es un lugar de mucho paso de droga, ¿no? Precisamente porque tiene costas muy grandes, muy difíciles de vigilar, y entonces a través de África la droga llega a Europa, ¿no? Y realmente en África hay tremendos conflictos, muchos conflictos de guerra también, ¿no? Necesidades, y hay mucha pobreza, ¿no? Estos 700 millones, buena parte está en África, América Latina, en fin. Bueno, eso ya, la verdad que da para hacer un programa solo de eso. Y entonces, estos 5 elementos, como decíamos, la guerra, la contaminación por el cambio climático, el comercio de drogas, ¿no? La familia, ¿no? Y la distribución de la riqueza, ¿no? 5 elementos muy importantes. Y no hablo de la trata de personas, la venta de oro, etcétera, que son delitos que generalmente acompañan a todas estas mafias que se ocupan de las drogas. Y tampoco hablo de los delitos a nivel político, social, que pueden tener los gobiernos cómplices de distintos aspectos por la destrucción de los cuerpos, ¿no? Hablando de, un poco me estaba acordando de lo que pasa en este momento en Haití, es terrible, la guerra en Sudán, hay muchos lugares de conflicto que no se imaginan ustedes. Bueno, muy bien. Por eso, ¿cuál es el objetivo de esta charla? El objetivo de esta charla es estar advertidos, estar apercibidos de qué clase de mundo vivimos, cuáles son los sustentos de este mundo y qué tenemos que pedirle a Dios y a las autoridades, ¿no? Tenemos que pedirle paz, que se combata el cambio climático, el tráfico de drogas y personas, ¿no? Y que haya una adecuada distribución de la riqueza. Eso tenemos que pedir. Yo creo que si no, un paso adelante que se dio y espero dure es esta paz en Gaza. En la medida que el hombre se ocupe de esto, puede ser que el Dios retrase su venida. Pero si el hombre no se ocupa, van a venir momentos muy difíciles. Y me olvidaba un tema muy importante en todo esto, porque habla de pestes, ¿no? Habla de pestes, la palabra cuando yo comenté antes, el Señor, por eso es muy interesante. Bueno, no se olviden que Jesús era Dios, ¿no? Entonces, él sabía lo que iba a venir. Siendo Dios, él sabía lo que iba a venir, ¿no?
el, habrá, dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares. Terremotos hay, problemas climáticos terribles. Y la peste, y me acuerdo de la pandemia, ¿no? La pandemia, qué terrible peste que paralizó al mundo. No sea cosa que venga otra peste y el Dios no necesita mucho para parar al mundo. No se crea que necesita una. Él con un chasquido de los dedos se paraliza todo. No necesita mucho. Él tiene todo el poder, toda la autoridad. Dice que no cae un pajarito a tierra sin vuestro Padre. Así que, con algo que no veíamos, pero ni sabíamos dónde estaba, paralizó al mundo, y se paralizó todo, todo el mundo, que hasta las especies que estaban acosadas por el hombre se relataron un poco, empezaron a avanzar en las ciudades. Dios puede hacer lo que quiera, ¿no? Así que también eso es una prueba más de que el fin está cerca si el hombre no toma por lo menos conciencia y realmente cambia su actitud, ¿no? Si el hombre no cambia de actitud y sigue en esta tónica de autodestrucción de sí mismo, del planeta y sobre todo del semejante, ¿no? Porque todo esto refleja que no se cumple ni el primero ni el segundo mandamiento, porque el primero es amar a Dios y a Dios no, mucha gente no lo ama. Y el segundo es amar al prójimo, tampoco amar al prójimo. Por eso se vive todo esto. Si no cambia eso, es probable que venga la segunda venida, que yo honestamente no quisiera. Pero si nos ponemos la pila y andamos en la dirección correcta, puede ser que no ocurra. Un paso adelante es la paz en Gaza. Ojalá el hombre encuentre la paz en Ucrania y se logre ir logrando la paz en otras situaciones de guerra y de conflicto del mundo. Porque si no, el fin está cerca y el Señor va a venir. La familia tiene que mejorar en muchos aspectos. En fin, el Señor solo sabe la hora y el día. De cualquier manera, también todos vamos a tener un fin y vamos a tener que rendir cuentas ante el altar de Dios. Así que el fin está cerca por dos caminos. O porque el Señor vuelve o porque nosotros vamos a ver, ¿no? Y como digo yo, el fin está a la vuelta del destino. Bueno, gracias por la atención, gracias por haberme escuchado. Y bueno, estoy abierto a los comentarios, si es que hay, con mucho gusto. Bueno, Alejandro, muy interesante y yo creo que esto último que usted acaba de decir es lo muy importante. Cumplir con el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y cumplir con el segundo mandamiento, al prójimo como a nosotros mismos. Y bueno, ir todos los días en ese camino. Amén. Amén. Juan Carlos. No, brevemente, cuando se habla del mundo, vos trataste el fin del mundo así, digamos, para todos, el fin del mundo real. Pero en realidad, cada uno de los seres humanos, cuando muere, para él se termina el mundo. Exacto. Entonces, la urgencia, digamos, también de estar bien vinculado a Dios también es un tema personal, es colectivo, pero también individual. Exacto. Bueno, pero no quiero extenderme para no dilatarlo, así que Claro, sí. listo, ya no tengo más que Como decir. yo lo comenté también, pero hacer muy bien o sea que tenemos que estar apercibidos y preparados cuando veamos al todo de Dios. Muy bien. Entonces, ahora sí, Juan Carlos, si te parece hacer el cierre. Sí, el cierre que voy a hacer es una bendición para todos y para cada uno de nosotros. Y que dice así, es la bendición de San Francisco de Asís, que dice así, el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su faz, su rostro, y tenga misericordia de ti. Vuelva a ti su rostro y te conceda la paz. El Señor te bendiga. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Listo. Bueno, gracias, Juan Carlos. No, gracias a Bueno. ustedes. Bueno, ha sido un gusto realmente. Que Dios los bendiga, los guarde y que tengan una buena semana. ¿Eh? Muy bien. Entonces, nos Chao, Juan Carlos. encontramos, Chao, nos Alejandro. seguimos Chao a encontrando el todos. próximo lunes.